Hola, muy buenos días hermanas y hermanos. Qué alegría poder nuevamente compartir una nueva escuela dominical el día de hoy con cada uno de ustedes. Estoy convencido de que como cada día domingo este es y seguirá siendo un tiempo de bendición a la luz de la palabra. Para quienes pueden apartar este valioso tiempo y los que no, también Dios pueda bendecirles y ya llegará el tiempo en que lo puedan hacer. Antes de seguir, quiero que reciban ustedes un gran saludo de nuestros pastores, nuestro pastor Gabriel González y nuestra pastora Aureliana Cornejo, y también de nuestro amado hermano Enrique Contreras, con quien seguimos trabajando en estas escuelas dominicales. Bien, el día de hoy nos toca la clase número 33, que lleva por título Verdades bíblicas que debemos aplicar y transmitir. Y la lectura bíblica se encuentra en Hebreos 5 del 11 al 14, y le quiero dar lectura en el nombre del Señor. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y el texto clave se encuentra en Hebreos 4, versículo 12, y dice así en el nombre del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los puntos que veremos el día de hoy son tres. El primero de ellos es: la palabra de Dios es el camino para alcanzar ser discípulos maduros. El segundo es: la palabra de Dios nos permite vivir en integridad. Y el tercero es: la autoridad de las Escrituras es el camino hacia la unidad. El objetivo de la clase dice profundizar en la importancia de estudiar la palabra de Dios para enseñarla con excelencia, impactando la vida del oyente. La introducción dice: quienes tenemos la bendición de enseñar de la palabra de Dios, debemos entender la necesidad de someternos a ella, para así poder vivir plenamente y además transmitir las verdades bíblicas con integridad, credibilidad, autoridad y con poder. La clase pasada aprendíamos sobre el ejemplo maravilloso que nos dejó al respecto nuestro Señor Jesucristo. Preguntémonos: ¿qué sucede cuando nos sometemos a la autoridad de la Biblia? ¿Qué clase de vida lleva la Iglesia cuando se somete a las Escrituras? Estas preguntas nos permitirán comprender verdades espirituales dignas de transmitir a la hora de enseñar de las Sagradas Escrituras. El punto número 1 dice: la palabra de Dios es el camino para alcanzar ser discípulos maduros. La vida del discípulo cristiano abarca muchas facetas, cada una de las cuales necesita ser fundada y enriquecida por la palabra de Dios. Si no está, la vida se empobrece. Algunas dimensiones esenciales de este discipulado son la alabanza, la fe, la obediencia y la esperanza. Quiero citarles 1 Corintios 2:6, que dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Es muy importante, amados hermanos, que comprendamos que la sabiduría o el conocimiento no producen madurez. Podemos conocer la Biblia desde la primera página hasta la última y ser, sin embargo, personas inmaduras. Porque la madurez viene después de adquirir el conocimiento. Y este versículo que les citaba dice claramente que la sabiduría se tiene que hablar entre los que Dios ha madurado. ¿Qué quiere decir esto? Entre los que Dios ha pasado por fuego. Recordemos que la tribulación, por ahí dice una palabra, produce paciencia. Entonces, comprendemos que si Dios nos quiere usar, primero nos tiene que moldear.
Y esto es pasándonos por el fuego, como es el proceso del oro, y como dice una alabanza también por ahí que cantamos. La vida, amados hermanos, nos va formando hasta alcanzar madurez, pero para eso primero Dios nos pasa por hornos para poder alcanzarla y de esta forma moldearnos a su manera. ¿Para qué, se preguntará usted? Para alcanzar la sabiduría que necesitamos para poder ser hijos fieles que Dios pueda utilizar. Pero la pregunta es ¿cómo se alcanza la madurez? El Señor, a los que predestina o a los que Él va a utilizar en su obra, a estos Dios les prepara el camino para poder madurar. Hubo muchos hombres en la Biblia que lo perdieron todo, es decir, todo lo que eran en la carne, y comenzaron con la experiencia de su conversión, o sea, a madurar hasta llegar a ser lo que después fueron. Lo que quiero decirles es que cuando dejamos de obrar por nosotros mismos, esto es cuando perdemos el control de las cosas. En este preciso momento es cuando Dios se empieza a manifestar. Por ejemplo, los niños son los que piensan que tienen el control de todo. Sin embargo, en Cristo Jesús, los maduros tienen claridad de que Él tiene el control de todo. Nuestro Dios tiene el control de todo. Como ejemplo, un día en Curicó yo tenía control de mi auto y me sentía seguro. Tenía el cinturón de seguridad puesto, todas las puertas bien cerradas, pero me chocaron. Yo tenía el control de mi auto, pero no tenía el control del otro conductor. Eso a mí no me gustó, pero Dios lo puso en el camino. La palabra de Dios nos dice que debemos tener confianza y tendremos galardón. Y tener confianza, amados hermanos, es dejar que otro tome el control. Por ejemplo, cuando alguien maneja es porque confiamos en Él. De la misma manera nosotros en el Evangelio. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, decimos muchas veces. O sea que confiamos en su palabra que dice lo que Dios es. Dios tiene el control de todo, amados hermanos. Esa es la sabiduría que debe hablarse entre los que han alcanzado madurez. Dejar todo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y esto implica delegar nuestra vida en Cristo. Eso debe ser nuestra verdadera relación con Dios, una relación madura con Él. Es decir, entre más maduramos, más confianza tendremos en Él. Es cierto que como discípulos cristianos nosotros abarcamos muchas facetas o dimensiones, como lo leíamos hace un momento. Dimensiones como lo son las alabanzas, la fe, la obediencia, la esperanza. Pero el propósito principal de Dios es que lo conozcamos. Él se nos va a revelar plenamente, pero eso es hasta que lo conozcamos y le demos su importancia. Y conocer a Dios, amados hermanos, se lleva a cabo a través de su palabra. El punto número 2 dice: la palabra de Dios nos permite vivir en integridad. ¿Qué es integridad? La integridad implica armonía y plenitud, implica coherencia entre lo que pensamos y lo que vivimos. Muchas veces la integridad se ve afectada por las dificultades y problemas. El someterse a la palabra de Dios es mantener la convicción de Dios, aún en medio de los problemas. Lo creemos porque Jesús lo enseñó y lo demostró en su propia vida. Ser íntegros es una demostración clara de nuestro sometimiento a la Biblia, y esto también nos permite enseñar con libertad y credibilidad. Es de suma importancia cuidar nuestra integridad a la luz de la revelación de su palabra. Quiero partir diciendo en este segundo punto que todos sabemos, tanto usted y yo, que el servicio fiel a nuestro Señor siempre ha sido costoso, siempre ha sido muy alto. Los santos del Antiguo Testamento son un claro ejemplo de lo que le acabo de decir. Y como muestra de ello, quiero citarles lo que dice el libro de Hebreos 11, versículo 36. Dice: otros experimentaron vituperios y azotes
y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. A través de la historia de la iglesia, amados hermanos, el costo del discipulado, tal como lo decíamos hace un momento, ha sido muy alto. Millones, y tal como lo leíamos en este versículo de Hebreos, millones han sufrido por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos han entregado hasta sus vidas. Y en este sentido, lo realmente nuevo en nuestro tiempo es el llamado Evangelio de la Prosperidad, que promete a quienes creen en él algo totalmente diferente, algo totalmente errado, algo que no es. Pero sabemos que no se trata del mismo Evangelio del que Pablo estaba hablando en el versículo que acabo de leerles. Y tomando un poco lo que nos enseña este segundo punto, la palabra de Dios nos enseña que debemos sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo, después de sus años de encarcelamiento, había tenido ocasión de observar a muchos soldados y también aprender algunas de sus lecciones, algunas cosas de ellos. Veía la vida cristiana como una lucha espiritual para la que había que estar bien preparado. Una lucha que empieza en el mismo momento en el que nos convertimos o incluso antes y que dura hasta el mismo momento en que nos vamos con nuestro Señor. Pero no se trata de una guerra física como algunos equivocadamente entendieron en el pasado, sino más bien es una guerra espiritual donde las armas que debemos utilizar y las fortalezas también que debemos derribar no son materiales. Lo que Pablo quiere enfatizar es que el cristiano tiene que estar dispuesto a participar de las dificultades que acarrea el Evangelio. Sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Cualquier soldado sabe que su oficio implica inevitablemente vivir sin comodidades y estar dispuesto también a entrar en combate en cualquier momento. El sufrimiento, los peligros, las heridas y los golpes, amados hermanos, son el tipo de cosas que se puede esperar mientras está en el frente de batalla. Y del mismo modo el cristiano se encuentra inmerso en un conflicto espiritual por causa de su fe. Nos encontramos en un conflicto espiritual a causa de nuestra fe, pero aún a pesar de que nuestra integridad se vea afectada por los problemas y dificultades, me someto a la palabra de Dios. Y esto me hará mantener la convicción de mi Dios. Y aún en medio de todo lo que me toque atravesar, si me someto a la palabra de Dios, solamente eso, como lo decía el manual, me hará mantener la convicción de mi Dios. Termina diciendo el manual en este segundo punto algo que me llama mucho la atención. Dice: es de suma importancia cuidar nuestra integridad a la luz de la revelación de su palabra. Todos hemos oído hablar de la integridad, pero pocas veces, muy pocas veces podemos decir tal persona es un hombre íntegro o tal persona es una mujer íntegra. Aún dentro del pueblo de Dios, en aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios, qué tremendo título, falta esta cualidad con frecuencia. Estamos acostumbrados a ver que la gente del mundo se comporta sin integridad en los asuntos de la vida. Por ejemplo, hay personas que alteran los dineros de sus viáticos. Muchos de ellos gastan menos de lo que les dan para la comida.
para su movilización, a lo mejor, para que les sobre un poco de dinero. ¿Por qué? Porque ellos piensan, el sueldo que me pagan es muy poco, me deberían pagar más. Otros compran IVA de otras personas o de empresas para pagar menos impuestos. ¿Por qué? Porque el gobierno siempre está abusando de nosotros y no usa el dinero de una forma honrada, de una forma conveniente. En los jóvenes a lo mejor y en los adolescentes es común que digan pequeñas mentiras, o como decía una persona bien conocida de nosotros, mentiras piadosas. Por ejemplo, se ponen de acuerdo para decirle a la mamá de, no voy a usar nombres de otras personas, vamos a usar los de mi hijo, para que nadie salga dañado. Se ponen de acuerdo para decirle a la mamá de Daniel que van a estar en la casa de Matías, donde sí le dan permiso de estar, y se van a la casa de Mayrita, a la cual tienen prohibido ir. Sacar la revisión técnica de mi auto movida, como dicen muchos por ahí. Y así muchas otras cosas. ¡Qué falta de integridad tan grave! Pero ¿qué es lo que es más triste de todo esto? Que estas actitudes no se limitan a personas que no conocen a Dios, sino que sucede también en los que conocen a Dios, en los que sirven a Dios, en los que predican a Él, en los que alaban su nombre, en los que sirven a nuestro Señor Jesucristo y predican de Él. La integridad, amados hermanos, es una cualidad que debe poseer todo el que se dice ser cristiano. El rey David decía en el Antiguo Testamento: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y también mi corazón. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. La integridad, mis hermanas, la integridad, mis hermanos, es que vivamos en su verdad. No seamos hipócritas ni taimados, que aborrezcamos estar con los que hacen el mal y que no participemos en las cosas que hacen los impíos. La claridad con la que este versículo que les citaba nos muestra lo que es vivir en integridad es algo asombroso. Todo lo que menciona el rey David nos queda como un anillo al dedo. En esta época en que se vive haciendo el mal unos con otros, defraudando, participando en lo que hacen los que no conocen a Dios, en fin, lo que a diario pasa en esta sociedad que está sin conocimiento de nuestro Dios, sin examinarse cada uno a sí mismo, tanto en los pensamientos como en el corazón. Pero la confianza de David es enorme, porque sabe que actúa rectamente recordando la misericordia de Dios y también confiando en Él. Está viviendo al nivel espiritual que Dios nos pide en cuanto a ser una persona íntegra. Como punto número 3 dice: la autoridad de las Escrituras es el camino hacia la unidad. Se dice que solo el amor es importante para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, no es suficiente el amor. Se necesita también las verdades reveladas de Dios por medio de su palabra. La verdad puede ser dura si no es suavizada con el amor, pero el amor puede ser demasiado blando si no es fortalecido por la verdad. Para vivir en unidad y enseñar respecto de ella, es fundamental la sujeción a las verdades reveladas y también vivirlas y transmitirlas con amor. Esto fortalece la unidad y la armonía del cuerpo. Dice 2 de Timoteo 2, versículo 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Una vez que Timoteo fue consciente de cuáles eran los ilimitados recursos de la gracia de Dios que estaban a su disposición, Pablo le hace un nuevo encargo. Y debemos recordar que Dios es siempre así. ¿A qué me refiero? Que nunca nos manda a hacer algo para lo que previamente no nos haya capacitado adecuadamente. ¿Cuál era el contenido del encargo?
Me gusta lo que termina diciendo el manual en este tercer punto, cuando dice: es fundamental la sujeción a las verdades reveladas y también vivirlas y transmitirlas con amor. Transmitirlas con amor. Acuérdense bien de esa palabra, transmitir. Timoteo debía ser fortalecido en la gracia para poder llegar a transmitir este precioso depósito del Evangelio a otros. Y esos mismos después lo deberían pasar también a otros. Y nosotros no debemos olvidar que este mismo encargo sigue siendo la tarea de la iglesia en cada generación. La verdad del Evangelio no debe ser preservada como si fuera algún objeto valioso que uno fielmente lo custodia en un museo, sino que debe ser vivida y transmitida a las generaciones venideras. Ahora bien, parece que lo que Pablo tenía en mente en este momento no era únicamente la enseñanza a los creyentes en general, algo que por supuesto nunca se debe dejar de hacer, sino que aquí él estaba pensando también en la necesidad de capacitar a nuevos líderes espirituales maduros, como lo hablábamos en el primer punto, que pudieran desarrollar un servicio eficaz en la iglesia y también en el mundo. Pero quiero que usted note que es lo que debía ser transmitido: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Sin duda esto se refiere a la forma de las sanas palabras que de mí oíste, y que Timoteo debía retener cuidadosamente sin alterar su contenido. Pablo y los otros apóstoles habían recibido este tesoro por revelación del Señor. Por supuesto, mucho de lo que él predicaba formaba parte de las escrituras del Antiguo Testamento, a la que el mismo apóstol se refiere como inspiradas por Dios y útiles para enseñar, para redarguir, para corregir y todo lo que ya sabemos. Pero lo que Timoteo debía transmitir a las siguientes generaciones no era solo el canon del Antiguo Testamento, sino también la nueva revelación que Dios había dado por medio de sus santos apóstoles. Fijémonos cómo el apóstol estaba uniendo en el mismo depósito que debía ser transmitido tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que tiene mucha relación con lo que nos enseñaba la clase pasada. Esto incluía no solamente el mensaje básico de la salvación, sino todo aquello que Pablo enseñaba a las iglesias o en las iglesias y que podemos encontrar en sus epístolas. Esto fue exactamente lo que él hizo y en cada nueva iglesia que fundaba. Y así se lo recuerda a los ancianos de Efeso. ¿Por qué no rehusé anunciar todo el consejo de Dios? Y las palabras del Señor Jesucristo antes de ascender al cielo es un encargo similar. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles también que guarden todas las cosas que os he mandado. Pablo se había esforzado en predicar públicamente la palabra. Timoteo y muchos más eran testigos de este hecho. Sabido de Timoteo que podría valorar las oportunidades para escuchar a su maestro, por oportunidades que no iba a tener obviamente después. Por supuesto se había oído mucho hablar del apóstol, repetir a lo mejor las mismas ideas y conceptos en sus sermones, pero esto no desanimó a Timoteo. ¿A qué me refiero? Que no llegó a creer que ya lo sabía todo y siguió aprendiendo hasta el punto en que había llegado el momento en que él mismo estaba capacitado para enseñar también a otros. De esta manera se había
formado y así también debía formar a otros. Quiero que comprenda que el modelo dejado por el apóstol Pablo en cuanto a la forma en que este valioso depósito debía ser transmitido no puede ser reducido simplemente a la transmisión de ciertos contenidos intelectuales. Como decía el manual, aunque la verdad sea dura, debe ser suavizada con amor. Si el amor es demasiado blando, debe ser fortalecido con la verdad. Pero se debe transmitir todo, porque eso fortalecerá la unidad y la armonía del cuerpo. Timoteo no solo había aprendido la doctrina, sino todo un modelo de vida y una forma de llevar a cabo el ministerio. Y esto lo aprendió acompañando a Pablo a lo largo de su ministerio, viendo su comportamiento en las distintas situaciones por las que pasaba Pablo, entendiendo el propósito que le movía en el servicio al Señor, considerando su fe, considerando su longanimidad, su amor y su paciencia frente a las dificultades. En realidad, este fue el mismo modelo que el Señor Jesucristo aplicó para formar a los 12 apóstoles. Y nos guste reconocerlo o no nos guste reconocerlo, este modelo tiene muy poco que ver con el profesor de un seminario que después de dar sus clases pone tarea a los alumnos y se marcha a su casa. ¿De qué unidad estamos hablando? O también de aquel predicador, de aquel famoso predicador que después de hacer a lo mejor su exposición se encierra en su hotel o en su casa y resulta inaccesible para las personas que le han escuchado, sin que puedan conocer nada más de él. ¿De qué unidad estamos hablando? ¿De qué armonía estamos hablando? Es importante, amados hermanos, recuperar el modelo bíblico que el Señor Jesucristo y Pablo nos dejaron. Hombres que se sujetaron a su palabra, que la vivieron y transmitieron con amor. Si queremos volver a ver hombres de la talla de los apóstoles y de Timoteo. La conclusión dice: enseñar de las Escrituras no es cualquier cosa. No es como enseñar de un libro tradicional. Esto implica vivirla para transmitirla fidedignamente y con autoridad. Para que haya multiplicación congregacional, para que crezcamos y nos desarrollemos de la mejor manera, debemos someternos a la palabra de Dios. Ser buenos discípulos para aprender y también buenos maestros cuando la enseñemos. No hay ni habrá otra forma, otra vía ni otra fórmula para capacitar a otros que ser los primeros en ampliarla y ponerla por obra en nuestras vidas en sujeción y sometimiento a quien la inspiró, nuestro Dios a través de su Santo Espíritu. Quiero despedirme de cada uno de ustedes y agradecerles grandemente por haberse tomado este valioso tiempo. Les deseo un bello día y que el poder de Dios nos ayude, como decía la conclusión, a ser los primeros en ponerla por obra en nuestra vida, en sujeción y sometimiento. Dios les bendiga mucho.